unión libre. Hablaremos también de ya no son más dos, la individualidad o privacidad en el matrimonio. Y hablaremos de la decisión de tener hijos también. Estos temas estarán en esta serie de matrimonios en crisis. Antes de dar inicio a la enseñanza, quisiera que por favor oremos y entreguemos este momento en las manos de Dios. Padre eterno que estás en los cielos, queremos darte gracias por el privilegio de estar en este lugar reunidos, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Ayuda a que esta serie, esta enseñanza traiga bendición a nuestras vidas, Señor, a las familias, a los matrimonios, Señor. Y no solamente a aquellos que ya se encuentran casados, sino a aquellos que ya se encuentran pronto a casarse, Señor. Que tú nos enseñes todos estos aspectos importantes, Señor, de cómo ser mayordomo de nuestras emociones, Señor, y no permitir que ellas gobiernen nuestra vida, sino que por medio del Espíritu Santo seamos nosotros quien gobernamos sobre ellas, Señor. En el nombre de Jesús entregamos esta enseñanza a tus manos, Señor. Guíame, guía a cada uno de los que escuchan, guárdanos del error. Amén. Bueno, el versículo que les dije que buscaran es Génesis 3:12. Dice de la siguiente manera: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como vemos en nuestro texto, este tema del conflicto no es una problemática contemporánea y nos hace recordar aquel pasaje de Eclesiastés 1:9 que dice, nada hay nuevo bajo el sol. O como dice 1 Corintios 10:11, que lo que ocurrió en el pasado es ejemplo y enseñanza para nosotros en este tiempo. Llama la atención que este tema es tan antiguo que el primer matrimonio entró en crisis por causa del pecado. En este texto que leímos en Génesis, vemos un conflicto también matrimonial. Vemos en Adán queriendo salvar su pellejo y hundir a su mujer. Él no cumple su rol de proteger, no asume la responsabilidad, le echa la culpa a ella. Indudablemente esto debió generar ira en su mujer, su esposa, y vemos a una Eva que imprudente inicia una conversación con quien no debe sin pedir consejo. Igualmente tuvo que generar enojo en Adán. Este aspecto de buscar la culpa en el otro genera ira y no soluciona la verdad. Se deben reconocer también las faltas propias en el diálogo y sería bueno que en medio de esta diferencia o dificultad que pueda haber en un matrimonio, en cualquier tipo de conversación, seamos los que tomemos la iniciativa para primero mostrar y colocar en la mesa nuestros propios errores y, sin lugar a dudas, también, si es necesario y realmente es así, mostrar los errores de la otra parte también. En Adán también vemos una crítica indirecta a Dios en la expresión, la mujer que tú me diste. Es decir, la que me hizo pecar fue ella y tú me diste esta mujer y no otra. De alguna manera hay una especie de querer transferir la culpa mía a cualquier lugar, menos a mi propia persona. Usemos un poco la imaginación en esta parte. Imaginemos qué tal que Adán hubiese dicho algo así en Génesis. Yo creo que no sé qué hubiese pasado. Si hubiese dicho, Señor, yo he pecado, libra a Eva, yo asumo las consecuencias. Que eso hubiese pasado. Bueno, eso hubiese sido un acto sacrificial esperado a la luz de Efesios 5:25, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, pagó las consecuencias del pecado de su esposa, la iglesia. Pero vemos todo lo contrario. Somos por naturaleza egoístas y pensamos primero en nosotros que en los demás. Debemos recordar Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Vemos en Pablo el siguiente razonamiento. Si con la misma intensidad que nos amamos a nosotros mismos, amáramos a nuestras esposas, todo fuera muchísimo mejor. Es importante tener presente y una aclaración que esta enseñanza parte de una triste y cruda realidad expresada en Romanos 7:19. El pecado que no quiero, eso hago. De ahí que
Con lo que diremos hoy, no desaparecerán las situaciones difíciles del matrimonio. No van a desaparecer, pero por lo menos sí sabremos cómo enfrentar esos conflictos y esas diferencias. Redireccionar los pensamientos con sabiduría, retomando el dominio propio, ya que la ira crece porque seguimos pensando en el evento y pensando en vengarnos, llenándonos a sí mismo de amargura. Otra cosa también importante en esta introducción es que algún filósofo, Platón, en cierto sentido dijo algo no descabellado y por tanto compatible con las escrituras. Me refiero en uno de sus diálogos, Carmides o de la templanza, acerca del curar una parte del cuerpo ignorando el todo. Él dijo lo siguiente: quizás has oído hablar de médicos hábiles. Si se les consulta sobre males de ojos, dicen que no se puede emprender solo la cura de los ojos y que para curarlos tienes que extender su tratamiento a la cabeza entera. De igual forma, imaginar que se puede curar la cabeza sola, despreciando el cuerpo, es una necedad. Razonando de esta manera, tratan el cuerpo entero y se esfuerzan en cuidar y sanar la parte con el todo. Quiero resaltar con este pensamiento que la ira, los celos, cualquier otra emoción que genere conflictos en el matrimonio es simplemente una causa secundaria. No es la causa raíz verdaderamente del problema. Las emociones están mal, ¿cierto? Pero ellas no son el todo, pues no somos solo emociones. También hay voluntad, también tenemos intelecto, cuerpo, tenemos deseos, etcétera. Y también hay una causa del problema que están allí. Nuestra misma naturaleza caída es la causa raíz de todo lo demás. Es muerta en delitos y pecados, es la raíz. Así que si no eres un creyente y estás en busca de resolver una parte, como decía ahorita, sin resolver el todo, estás perdiendo tu tiempo, querido amigo. Con mucho amor te lo digo. ¿Por qué? Porque realmente tratar de solucionar o tratar de mejorar en un aspecto de la vida de una persona no implica necesariamente que esa persona ha nacido de nuevo. Y hay personas que moralmente hablando son aceptables y tienen una conducta ante la sociedad aceptable y necesariamente no son creyentes. De ahí que nuestro mensaje siempre como iglesia es no caer en un conductismo donde pensamos en el acto en sí, sino realmente en la esencia de la persona, la transformación, que es el nuevo nacimiento que solo es dado por Dios a través del Evangelio. Así que eso que vemos como problemas separados en un conflicto matrimonial realmente es la punta de un iceberg, y mientras no te pongas a cuentas o no nos pongamos a cuenta con Dios, fracasaremos en el intento. Después de esta introducción, ahora sí vamos con el desarrollo de la ira como aspecto de conflictos matrimoniales. En nuestra enseñanza trataremos de definir qué es la ira, causas de la ira, efectos y cómo vencerla. Si algún hermano tiene alguna pregunta o aporte al final, después de la oración, se leerán, pues que en el transcurso de la enseñanza pueden ir dejando las preguntas por el chat de la iglesia, a los chats a los que tienen acceso. Hago una pregunta, hermanos, ¿qué creen ustedes o qué se les viene a la mente cuando una persona la ven enojada, iracunda, algo? Ustedes, cuando ven a esa persona así, ¿qué creen que le pasó para estar así? No sé si pueden decirme en este pequeño espacio, ¿qué le pasó a esa persona para estar así? ¿Qué causó eso en esa persona? No todo es al tiempo. ¿Qué creen que le pasó a esa persona para llegar a ese punto? No tuvo control de sus emociones. Algo que le molestó muchísimo. Y ahí quisiera ahondar más el molestar. O sea, la respuesta
la ira es respuesta a algo que me incomoda o algo que yo percibo como negativo hacia mi persona, algo que no es bueno, obviamente. No voy a estar molesto por algo, por una bendición o algo bueno, siempre por algo que yo percibo contraproducente o algo negativo. De ahí que en el desarrollo de la enseñanza vamos a ver que realmente la percepción o realmente la forma como el concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos va a influir mucho en la forma como respondemos ante las circunstancias. Es decir, si tenemos un alto y elevado concepto de nosotros, somos altivos, orgullosos, o creemos que estamos en un pedestal o en lo más alto de la cúspide, cualquier cosa va a producir en nosotros un enojo, una ira o todo este tipo de emociones. Entonces, realmente el Evangelio, si se dan cuenta, cuando llega a la vida de una persona, lo que hace es, no lo exalta, sino que lo humilla. Y al estar humillado, la respuesta natural es que la persona, ese concepto o ese estatus personal que tenía de sí mismo ante la sociedad, cambia. Y al cambiar, su respuesta ante las cosas negativas o injustas, esta palabra es importante porque realmente cuando vemos en Dios la ira es respuesta a una injusticia. Y nosotros también respondemos cuando vemos que algo que me molestó mucho es porque consideramos de fondo que eso que está pasando conmigo es injusto. Yo no merezco eso, por tanto estoy molesto. Entonces de ahí es importante ver esa parte. Aquí vamos a ver la ira desde varios puntos de vista y vamos obviamente a armonizar con lo que verdaderamente nos importa y es la palabra de Dios, nuestra máxima autoridad. Sin embargo, quisiera también citar aquí en la Ética Nicómaco de Aristóteles algo que dice sobre la ira. Dice que la ira oye, pero a causa del acaloramiento y de su naturaleza precipitada, no escucha lo que se le ordena y se lanza a la venganza. La razón, en efecto, o la imaginación le indican que se le hace un ultraje o un desprecio. Y ella, es decir, la ira, como concluyendo que debe luchar contra esto al punto que se irrita. Él menciona esto. Vemos en este fragmento distinción de oír y escuchar. Pareciera que hay una idea de algo que es distinto oír de escuchar, dejando ver que el primero es sin atención, o sea, oír, y el segundo con atención. Es decir, no hay un papel de la razón en el primero, no hay un análisis. También la expresión precipitación en el texto que leímos ahora, como ese elemento compulsivo y explosivo, encaminado que dice que a la venganza por una supuesta ofensa a nuestra persona. Supuesta, nuevamente resalto, porque hay veces que podemos estar molestos injustificadamente y también hago la claridad que también podemos estar molestos justamente, porque esta parte aquí vamos a ir desarrollando, porque realmente alguna escuela, creo que los estoicos en alguna parte vamos a desarrollar, sí, ellos veían la ira como necesariamente debe ser erradicada absolutamente del ser humano. Y hay que notar algo que es importante. Tanto la ira descontrolada es pecado, pero aquel que no se enoja o se molesta con el pecado, entonces no está imitando a Dios en su carácter porque él se enoja y no le agrada el pecado. Entonces, ahí hay que hacer una distinción de que esta emoción de respuesta a una injusticia no es necesariamente pecaminosa. Hago la claridad, no es necesariamente pecaminosa, siempre y cuando ésta esté alineada a una justificación a lo que está ocurriendo y esté en consonancia con la palabra de Dios y el carácter de Dios. Y obviamente un dominio propio en la manera como, no sé si ustedes han escuchado a veces esas frases que dicen, me dijo algo que se nota que le molestó, pero porque me dijo que le molestó, pero la forma en que me lo dijo pareciera que no le hubiese molestado. Pero las palabras que usó nunca fueron groseras, nunca fueron palabras que humillaron ni ofendieron de una manera en un lenguaje inadecuado, pero aún con todo siento que me golpeó.
sea, me hizo reflexionar. Entonces, si realmente buscas o buscamos hacer reflexionar a la otra parte porque ha hecho algo mal o algo que me ha ofendido, no es necesario las maledicencias, la gritería y todo esto que menciona algunos versículos que veremos más adelante, sino que el dominio propio para expresar esas cosas hacia nuestra pareja, hacia nuestra esposa o viceversa, la esposa con su esposo, también tiene que ser canalizado por la palabra de Dios. Aquí también hay otra parte que dice, así como los servidores apresurados que antes de oír todo lo que se les dice, otro que me llama la atención, salen corriendo y luego cumplen mal la orden. O también los perros que ladran cuando oyen la puerta antes de ver si era su propio dueño el que estaba tocando la puerta. Entonces es una actitud precipitada antes de analizar y de pensar lo que está ocurriendo, es una respuesta precipitada. De allí que se aconseja que mejor primero silencio, piensa lo que está ocurriendo, razónalo y luego dialógalo con calma. Habrán circunstancias, es difícil, no diremos que esto es sencillo y también que esto es un hábito. Esto no es de la noche a la mañana, no es algo que va a cambiar sencillamente, así como el que lleva mucho tiempo en el hábito del dominio propio en este aspecto, es difícil que a veces vemos como yo nunca he visto a tal hermano molesto. Esa es una paz, ese hermano lo que irradia. Ese hermano, de pronto no, lo más probable es que ha generado una historia de hábito que ha redundado en que hoy en día se observa eso en la persona. Viceversa, cuando vemos lo contrario, es porque lleva un largo recorrido sin dominar eso y eso es lo que se observa en el presente. Para hacer la transición a la otra parte, o sea, el que tiene ira para ser más apacible y viceversa, se requiere también de un recorrido. Esto no es mágico, esto no es algo de una manera rápida, esto tiene su proceso y se requiere la paciencia y la oración en medio de todos los medios de gracia. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Pronto para oír y tardo para... Así es. Entonces dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esto es la santa palabra de Dios. Dios creó a todos los seres humanos con una razón, su imagen está en esas personas y la imagen de Dios que estaba en Aristóteles le hizo decir lo que dijo, que es compatible con las escrituras. Entonces sigamos que debemos ser prontos para oír. Prontos para oír implica que ahí no es momento para hablar. No habla, guarda silencio, escucha, razona, entiende también la otra parte, realmente cuáles son los fundamentos que la otra parte está haciendo para tú poder, cuando respondas, en poder no responder a la ligera y desordenadamente e ir al punto clave y no perder a veces tiempo y de pronto caer en el versículo que dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, porque no estás dando en el punto, pero por una escucha apresurada que no tiene en cuenta este pasaje. Prontos para oír, tardos para hablar, tardo para irarse. Para algunos filósofos la ira es considerada como natural y necesaria, aunque solo con moderación. Pero el estoicismo, como decía, la enumera como una pasión primaria que hay que erradicar de raíz por completo. Cosa que dicho sea de paso no enseña la Biblia, como ya veremos más adelante y como les expliqué. Ya que la ira o enojo es la respuesta ante la injusticia. El problema está en la ponderación, el control de la ira, la justificación, los motivos y muchas otras cosas más. La filosofía tiene dificultad con el concepto de ira divina. No todos, pero sí hay una parte que tiene ese conflicto. Nosotros no, como cristianos, no tenemos problema con un Dios que tiene ira. Nosotros no tenemos ese problema. En vista de su enseñanza de que la deidad no debe tener pasiones, vemos una distinción con el judeocristianismo donde el Dios amoroso tiene ira santa, perfecta, digna de adoración y alabanza como expresión de la justicia, como veremos en palabras, y aquí cito al teólogo A.W. Pink, que dice lo siguiente, la ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad,
poder y misericordia. Ha de ser así por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha. Empero la habría si careciera de la ira. Me interesa cómo él dice que si Dios no tuviera ira, tuviera una imperfección, porque la respuesta ante la injusticia es eso, es un castigo, una retribución, es todo eso. Si no hay eso, entonces ahí veríamos como una complejidad allí. La indiferencia al pecado es una falta moral. La indiferencia al pecado es una falta inmoral. Lo que ocurre aquí, abro paréntesis, es que no todo lo que hacen en contra o que afecta a nosotros es necesariamente pecado. A veces que la otra persona está cometiendo un error que nos afecta, pero no es necesariamente un pecado que está cometiendo la persona. Entonces ahí es importante porque a veces creemos que todo error o algo que comete la otra parte necesariamente es pecado. Y entonces si es pecado, aquí dice que la indiferencia al pecado, entonces yo tengo que airarme porque, o sea, no es por ahí el camino al que les estoy explicando en esta mañana. Nosotros como imagen de Dios nos ha dado emociones de las cuales otro teólogo quisiera mencionar, Jonathan Edwards, hablaba también en los afectos religiosos. Dios no solo nos ha dado emociones, sino que también ha hecho que sea muy directamente la causa de nuestras acciones. No tomamos decisiones ni actuamos a no ser que el amor, el odio, el deseo, la esperanza, el temor o alguna otra emoción influya en nosotros. Atrevidamente afirmo que jamás verdad espiritual alguna cambió la conducta o la actitud de una persona sin haber despertado sus emociones. Nunca un pecador deseó la salvación, ni un cristiano despertó de una frialdad espiritual sin que la verdad hubiera afectado su corazón. Así de importantes son las emociones. Vemos entonces que la ira por sí misma no es pecaminosa. De lo contrario, no tendría sentido el siguiente pasaje. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Luego entonces, una ira injustificada, no controlada y desbordada es pecaminosa, pero lo que es justificado, controlado, no lo es. Con dominio propio, me refiero controlado con dominio propio. En este punto, nuestra carne, en este punto, yo pensaba, alguna persona aquí que de pronto tenga o tengamos, como todos, luchamos con este tipo de emociones, podría pensarse que, pero entonces yo sabía, viste, yo tengo la razón, él se lo merecía, ella se lo merecía. No es necesariamente pecado, así por tanto tengo libertad. No, detente, escucha, primero oír. Escuchemos lo que la palabra de Dios tiene que decir. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja. Hagamos una reflexión de nosotros mismos y analicemos a luz de la palabra qué tan propenso eres a la ira y qué tan bien la manejas. ¿Qué tan propenso eres? Voy a hacer unos ejemplos numéricos, pero simplemente para ilustrar. Una vez al año o diariamente estás airado. Hay mucha diferencia entre ambas cosas. Entonces, se nota en la primera que es alguien que fácilmente se enoja. Entonces, recordemos que fácilmente se enoja podría ser una causa que tiene un alto concepto de sí mismo. La ira puede ser privada o pública también. ¿En qué sentido? Podría pensarse que la segunda es peor porque de pronto marido, el matrimonio, tienen una discusión en público y se ven como una persona le responde a la otra de manera con ira y lo vio la iglesia Salvación y Vida Eterna o lo vieron en el centro comercial. Eso es más escandaloso. Pero la ira que yo de pronto expreso en mi hogar, entre las cuatro paredes, eso se podría pensar como que eso es diferente porque lo otro afecta más, pero recordemos que Proverbios 13:5 dice que en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Así que ¿de qué sirve que el mundo tenga una idea buena de nosotros cuando en lo íntimo de nuestros hogares somos personas iracundas? Esto es una especie
de exhortación. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El doctor en psicología especializado en el estudio de la ira, imagínense, existen psicólogos especializados en la ira. Se llama Charles, no sé si lo pronuncio bien, Spielberger. Dice, la ira es un estado emocional que varía en intensidad y que puede ir de una irritación moderada a una furia y rabia intensa. El consejero bíblico Robert Jones declara, la ira es la respuesta activa. Él le llama activa que o tú respondes con palabras o respondes con una acción física o con una expresión verbal. De todo nuestro ser que se expresa en un juicio moral negativo contra el mal percibido. Ahí es donde está, ahí para mí hay algo importante, la percepción del mal que me está afectando. Esto va a ser muy subjetivo. Por eso de ahí que a veces en las conversaciones uno dice, pero por esa bobada. A veces nosotros no les han pasado que uno ve a alguien molesto y uno dice que, pero por eso estás molestos. Porque la percepción que esa persona tiene es diferente a la de nosotros. Y esa percepción va a variar dependiendo del concepto que tiene la persona de sí mismo. Por poner una idea, de pronto alguno tiene un concepto muy alto y el otro tiene un concepto, cuando digo muy bajo, no es que se menosprecie, sino que, como dice la palabra de Dios, conforme a la medida de fe que Dios ha dado. Entonces, evidentemente la respuesta de esta persona va a ser diferente a la que tiene el concepto muy elevado, porque siente que tiene un ego. Hay un pecado de raíz que es un ego, una altivez, un orgullo, y de ahí que las cosas tienen que salir como yo quiero, cuando yo quiero. También hay una especie de como control o una especie de querer tener soberanía absoluta en todo lo que ocurre. Entonces, a mí no me gustan las cosas cuando no salen como yo quiero. A nadie le gustan las cosas cuando salen diferente a como ha sido planeado. Nadie va a decir, a mí me encanta cuando las cosas salen diferente a como yo las planeé. Nadie dice eso. Pero sí es diferente cuando, bueno, no salió de esta manera, esta situación va totalmente diferente a como se pensaba, pero la respuesta que tengo ante eso es diferente. Allí es importante también resaltar y, bueno, es el tema de también la concepción de la realidad de la vida que nosotros vivimos hoy. El mundo en que estamos. Hay un cierto evangelio, bueno, entre comillas, el evangelio de la prosperidad, el evangelio motivacional, que de pronto lanza ideas como, tú no vas a sufrir, no vas a ser afectado por nada, todo va a salir bien, y eso empieza a generar un concepto, miren, así como la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra vida a través de la lectura, de la oración, eso influye en nuestra forma de pensar y eso transforma nuestra forma de actuar y de enfrentar la realidad. Eso ocurre también con la otra parte. Si lo que se consume, todo lo que se consuma va a tener efectos, las ideas tienen consecuencias. De ahí que lo más normal, lo lógico, lo racional de este tipo de iglesias es que sus feligreses sean, vamos a usar el término, haya una desnutrición espiritual ante la realidad de la vida. Porque si tú le dices a alguien, todo va a salir bien, cuando venga lo malo, no van a saber, no está ni anticipado. Pero un creyente que le han dicho, mira, este mundo es difícil, tendrás aflicción. Por eso dije al principio de la enseñanza, esto no es una enseñanza, una serie que va a decir que no va a haber problemas en el matrimonio, solamente que va a dar las herramientas para enfrentar esas dificultades en medio de él. Porque estas personas enfrentan estas situaciones con un concepto que al no ser correspondiente o no corresponder con la realidad, generan una explosión, un quiebra a la persona no, de ahí que puedan surgir posiblemente en algunos casos el deseo de ¿para qué vivo?, el suicidio, todo este tipo de emociones, porque la vida, entonces hermanos, la vida es difícil. La vida es difícil, es dura, hay pecado, este mundo está caído, Cristo no ha venido por segunda vez, no estamos glorificados. Esta es la realidad que nos toca vivir. Y saber esto es muy, todos lo sabemos, lo hemos escuchado, pero
Entonces, ¿por qué cuando vienen las cosas negativas pareciera como si no lo supiéramos? Y créanme que esta idea arraigada en el corazón y sabiendo que Dios dice que no nos ha abandonado, que estaremos en aflicción, pero Él estará con nosotros, cuando vengan este tipo de circunstancias, nosotros vamos a saber cómo enfrentarlas. Vamos a hablar ahora de las causas de la ira injustificada. La causa raíz, nuestra propia naturaleza caída. Nuestra propia naturaleza caída. Si bien es cierto, como veremos más adelante, hay aspectos que pueden potencializar nuestra ira, como el ambiente y aspectos, ojo, potenciar. O sea, no son la causa de la emoción, ya la emoción está en nosotros. Pero hay cosas externas que pueden potenciar que eso que ya está en nosotros salga. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, que los males, los malos pensamientos, los homicidios, todo esto surge del corazón, que no entra, que era la parte del debate que había entre los alimentos, que lo que contamina al hombre nos viene de dentro. Eso es importante porque si bien es cierto, vamos a hablar de que hay algunos aspectos que potencializan esta expresión, no debemos hacer la actitud de Adán de transferir la culpa a esas cosas. Es que es el ambiente en el que yo estoy o la circunstancia que me hace ser así. No, nosotros somos así y la idea es que a pesar del ambiente podamos enfrentarlo. Y también me atrevo a decir que si es no me atrevo a decir realmente, inclusive la palabra en algún pasaje lo vamos a ver, dice que también apartarnos de esos ambientes que generan eso. Ahora vamos a explicar esa parte también. El mensaje subyacente de las personas muy enojadas, dice el doctor Defender Beischer, es: las cosas deberían salir como yo quiero. Las personas enojadas tienden a sentir que tienen razón moral, que cualquier bloqueo o cambio de sus planes es una indignidad insoportable y que no deberían tener que sufrir de esta manera. Aquí vemos el gran daño emocional del evangelio del falso evangelio que les comentaba. Aspectos, ya vimos esta causa raíz, la naturaleza del hombre, ya. Esa es la causa raíz. Pero veremos también unas causas ambientales. Proverbios 22-24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. La gente iracunda con frecuencia tienta a los demás a la ira pecaminosa. La Biblia enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y de ahí que los antecedentes familiares juegan un papel. Por lo general, las personas que se enojan con facilidad, siempre digo que no es una regla absoluta lo que estoy diciendo aquí, pero por lo general provienen de familias que son conflictivas, caóticas y sin habilidades para la comunicación asertiva y falta del dominio propio. Entonces vemos que sí es cierto, el ambiente influye también. No es la causa como tal, porque ya es el pecado original que tenemos, pero sí influye bastante. De ahí que la importancia de que a los hijos, los padres, desde muy pequeños le enseñen en la mayordomía de las emociones, que puedan enseñarle a cómo dominar sus emociones desde muy pequeños, para que no tengan que transitar ya adultos este difícil ejercicio de generar el hábito, sino que el hábito lo comiencen desde muy pequeños. Vamos con otra causa, mayor concepto de sí, lo que dificulta hacer juicios adecuados. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, humillémonos, bajémonos del pedestal. El estar allá arriba en ese lugar del pedestal es fuente de males. Le hacemos daños a los demás, blasfemamos el nombre de Dios usurpando su trono, porque de alguna manera es querer ubicarme yo en un lugar donde no voy yo, a Dios. Él es el que sí realmente está en la parte alta. Y esto no solo usurpando su trono, y nosotros mismos nos destruimos. En este lugar tan alto suele pasar que para justificar la ira se usan las palabras nunca y siempre. No sé si han visto cuando hay un diálogo, tú siempre es lo mismo, o tú nunca. Y esas expresiones realmente, cuando uno reflexiona, no es siempre. Puede ser la mayoría de las veces, pero la palabra siempre tiene una connotación
que le da como más autoridad a lo que digo. Y si pensamos, inclusive hay una especie de malicia ahí en nosotros cuando decimos siempre y nunca, porque realmente estamos buscando justificar lo que estoy sintiendo. ¿Cómo? Diciendo que lo que tú estás haciendo es, tú siempre has sido así o nunca has sido así. Entonces, esas palabras son importantes porque a veces las usamos consciente o inconscientemente y detrás de ellas simplemente está la intención de justificar lo que sentimos. Entonces, importante también esto. Ya hemos visto también las causas, ahora vamos a ver los efectos. Efectos espirituales, sociales, efectos físicos. Espirituales, citaré este pasaje. Si bien es cierto, este tema es importantísimo, en todo el desarrollo de la enseñanza hemos visto todos los efectos espirituales, pero quisiera nombrar 1 Pedro 3:7. Y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Es decir, ese pasaje que dice, deja tu ofrenda y ponte de acuerdo primero con tu hermano con el que tienes el problema y luego sí ofrenda. Yo tengo una asociación aquí también, pero no en cuanto a ofrendar, sino en cuanto a orar. Pareciera como estorbo en las oraciones, es que si tenemos un conflicto, estamos con nuestras esposas, a veces podríamos ir de pronto a pedirle sabiduría a Dios para dialogar, pero a veces es posible que estemos en la oración desconectados de lo que está pasando y orando a Dios como si nada hubiese pasado y Dios, me imagino yo, perdonen como que para que vuestras oraciones no sean estorbadas. O sea, soluciona con tu esposa, soluciona esposa con su esposo, antes de venir a orar independientemente de lo que está pasando, como si nada estuviera pasando ahí. Eso, pocas palabras de fondo, ahí hay una hipocresía. No hay otra cosa. Estoy mal aquí, pero con Dios estoy bien. Y no es de esa manera. Esos son efectos espirituales. Ustedes se imaginan una oración y uno convencido de que estamos, como decimos nosotros, alineados a la voluntad de Dios y está estorbada porque realmente estamos cargando algo que queremos callar nuestras conciencias. Efectos sociales. Otro. Es obvio que los efectos de un pecado no solo se limitan a una esfera de la vida, sino que afectan a todas. No es de sorprender que aquel iracundo en el trabajo lo sea en el hogar o viceversa, que es en el hogar lo sea en el trabajo, el que lo sea en el hogar lo sea en la iglesia y así en todas partes, afectando sus relaciones personales. Aunque por medio de la ira se logre manipular, porque esto es otro también que hay allí. A veces la ira es una herramienta de manipulación y lograr lo que se quiere. Como resultado de ese pecado, muchas veces se lucha con un estrés abrumador, una falta de paz, pérdidas financieras y relaciones rotas. ¿Qué alegría encuentras en salirte con la tuya? O sea, lograste manipular la situación con la ira que expresaste. ¿De qué sirve que te salgas con la tuya cuando los demás solo te estarán calmando y después tratarán de evitarte siempre que pueden? Las personas iracundas con frecuencia se encuentran solas. Esto me impactó también importante y es totalmente obvio. Tú no vas a querer estar con una persona que cuando te acercas lo que tú recibes es ese tipo de situaciones. Entonces esas personas siempre se tienden a estar aisladas porque se necesita una mayordomía de las emociones para vivir en comunidad, en sociedad. Y obviamente en la sociedad más importante, el núcleo de la sociedad, la familia. Entonces es importante esta parte aquí. Efectos físicos. El cuerpo y el alma están conectados. Lo que afecta a uno, por lo general, afecta al otro. La Asociación Americana de Psicología reconoce esta realidad. Como las otras emociones, la ira está acompañada de cambios fisiológicos y biológicos. Cuando te enojas, aumenta tu ritmo cardíaco y tu presión arterial, así como los niveles de las hormonas que aceleran el metabolismo, la adrenalina y la noradrenalina, que si no se necesitan, contaminan el cuerpo. Ácidos estomacales que producen gastritis, úlceras, enrojecimiento, subida de la presión arterial, paros cardiorrespiratorios, insomnio, falta de apetito, problemas digestivos y hasta una persona con una ira de alto nivel, la muerte.
hasta la muerte. Entonces ustedes ven a veces que, pero ¿por qué la fe cristiana, ese tema del control de las emociones? O sea, miren todos los beneficios de los que Dios nos está librando al decir la mayordomía de las emociones. O sea, no es descabellado decir, no quiere que te enfermes, no quieres que vivas enfermo, no quiere que vivas aislado como el otro que vivas apartado, y no quiere que vivas una vida espiritual como hablamos de las oraciones con estorbos en el versículo que leíamos. Es decir, que si hay razones adecuadas y realmente todo lo que Dios nos exige realmente es para nuestro propio bien. Y por último, hablemos de cómo vencer la ira. Pregunta sencilla, ¿qué pasa si aplicas agua al fuego? Se apaga, ¿cierto? Proverbios 15:1. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Entonces, si tú ves que hay fuego o algo, sé inteligente. Sé inteligente. Y otra cosa que es el último punto, pero voy a adelantar. Sé inteligente porque nosotros a veces creemos que porque venimos de pronto de un contexto carismático, venimos a la reforma, entonces aquí eso que el espiritual, de que el diablo está de alguna manera, no, eso sí es cierto. Es más, el versículo de Santiago, como dice, dándole en la parte que decía, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, versículo 27, ni deis lugar al diablo. O sea, ahí, ahí hay un trasfondo espiritual que busca el divorcio, que busca destruir el matrimonio, que busca destruir la familia. Y a veces nosotros, no sé, esos muñequitos, esas caricaturas de que está alguien que se mete y tira la piedrita para acá y se esconde. Entonces el otro se levanta, ¿y por qué me tiran la piedrita? No, que no fui, se acuesta, entonces tira, y entonces genera el conflicto ahí entre los dos. Y no se dan cuenta de toda una orquestación que hay también allí, el diablo buscando a quien devorar como león rugiente, y nosotros desconectados de esta realidad espiritual que siempre está allí, la voz del enemigo, buscando que esa ira no sea controlada, sino que sea administrada mal para generar el conflicto, el mal testimonio, para manchar la iglesia, para que se haga público, para que digan que la iglesia, o sea, miren todo el trasfondo que hay detrás, ni siquiera es solamente el matrimonio como tal, sino los hijos, la familia, la iglesia, el trabajo, lo más importante de todo, el testimonio de Dios. Mira los cristianos y Satanás y el diablo aplaudiendo porque logró su objetivo, hacer que seamos piedra de tropiezo para el evangelio, para que otros puedan venir al evangelio. Entonces, ¿cómo vencer la ira? Ese punto era uno de los últimos, que era entender la dimensión espiritual del tema. Reconocer el pecado. Marcos 2:17, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Nueva traducción viviente. Reconocer el pecado. Si partimos de que yo no tengo problema con eso, ten la menor duda que no va a haber absolutamente un cambio. No va a haber nada. Es más, los sermones de la ira tampoco, aunque los esté escuchando, eso no es conmigo. Me entra por aquí, me sale por allá, pero el día como que yo necesito administrar este tema. Miren, hermano, yo les voy a decir algo. Yo hace como cuando entré a la Iglesia de Salvación y Vida Eterna, yo compré 2 libritos en una conferencia que se llamaba Cómo controlar la ira y otro que se llama Ayúdame, ira descontrolada. Eso me acuerdo, fue una convención bautista que había unos libros y yo los tomé. Y no los tomé por tomarlos así como, no recuerdo cuándo fue eso en Cartagena, como hace 7 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque es mejor reconocer que sí se tienen problemas de eso. Y evidentemente yo tenía un problema y obviamente estamos en un proceso de ello. Entonces, porque a veces ocultamos eso. Fíjense, cómo vencer la ira es confesar a un hermano tu pecado. Santiago 5:16, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La Biblia en versión bíblica, Biblia de las Américas. Entender que somos diferentes, otra forma de vencer la ira. ¿Cómo así entender que somos diferentes? El hombre parece algo como
como que, ay, mira lo que están diciendo, el hombre es diferente a la mujer. Entonces hay respuestas distintas, emociones diferentes, aspectos hormonales diferentes. No esperes que sea idéntica, que ella sea idéntica a ti, ni tú, mujer, esperes que él sea idéntico a ti. Van a haber las diferencias y es necesario que estén, porque somos complemento. Entonces, a veces también esa mentalidad de igualar las cosas entre los dos es desconocer que existen diferencias naturales establecidas por Dios así. Entonces eso es hasta contra natura. Espiritualmente los hombres y las mujeres son iguales en dignidad. Físicamente, por supuesto, los hombres y las mujeres son diferentes. Tienen una anatomía diferente, diferentes equilibrios hormonales, diferentes masa muscular, diferentes roles y con matices emocionales diferentes. La cercanía a Dios y el último, la cercanía a Dios es proporcional a la fluidez de la relación entre la pareja. Es decir, yo no sé si fue al hermano Efraín que una vez yo le vi que él hizo como un triángulo y él colocaba a Dios arriba y colocaba a la esposa y a la esposa abajo. Entonces él decía, yo creo que era, no sé si era para nosotros, era para los niños que estaba explicando eso, que cuando los esposos se acercan más a la punta del triángulo, los dos puntos de aquí tienden a transitar por la línea a unirse, pero entre más se alejan del punto, a separarse. Y esa era una ilustración pedagógica que busca que realmente para que el matrimonio esté, necesita acercarse a Dios. Y es algo como que digamos obvio, pero realmente esta ilustración que quede marcada, el triángulo, Dios arriba, esposo y esposa, entre ellos más se acercan a Dios, realmente se están acercando a ellos mismos también. Entonces, entre ellos más se acerquen, se desalejen, más se van a separar en los extremos. De ahí que Juan 15:55, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, esa era la parte que quisiera. Hermanos, quisiera que alguien, ya para terminar, leyera Salmo 103, del 8 al 10. O, bueno, mejor como no hay micrófono, voy a leerlo, pueden buscarlo en sus Biblias. Leo Salmo 103, versículo del 8 al 10. El Evangelio. Dice el versículo 8 al 10, dice, misericordioso y clemente es Jehová. Y miren esto, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Miren, yo creo que Santiago de pronto estaba pensando allá que no dejen que el sol se ponga, creo que era Efesios, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dios como ejemplo, ni para siempre guarda el enojo. El versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y nosotros a veces queremos pagar conforme a los pecados de la otra persona, entre comillas, que ni siquiera son pecados, es posiblemente un error, pero como tenemos un alto concepto, mira, Dios sí necesariamente tiene un alto concepto de sí, porque no hay nada mejor que Él, y en Él no es pecaminoso eso. Y aún con todo y eso, miren lo que Él dice allí. Entonces, esta verdad llevada a un matrimonio, donde debería pensar, si Dios para conmigo aplicó eso de esta manera, cuánto más nosotros como en el matrimonio no deberíamos aplicar también de esta manera esto con nuestras parejas. Conclusión, vimos qué era la ira, causas de la ira, efectos de la ira, vimos efectos sociales, físicos, espirituales, y vimos algunos aspectos importantes de cómo vencer la ira.